Shalom. Shalom, buenos días, buenas tardes o buenas noches, Sí. según la hora en que nos estén viendo. Exacto. Aquí estoy con mi amada esposa y con la edición del Brit Hadashah relacionado con la Parashá. Y esta semana vamos a cubrir a la Parashá de Korah. Y esto tiene muchas cosas, especialmente para Ay, los me encanta. líderes y los que quieren murmurar contra los líderes. Es fuerte. En la edición pasada que hablamos sobre la Parashá y la Haftarah, vimos bastante extensamente lo que significa esta Parashá para los líderes y para las personas que desean siguen y desean murmurar contra los líderes. Hay un precio que pagar. ¿Okay? Esto no significa que si el líder se va en contra de la Torá, que uno no puede dar una palabra de corrección. ¿Okay? No es atacar a la persona, es una palabra de corrección. ¿Qué significa esto? Pues entonces, mira, si el líder está desviándose de la Torá, pues entonces nosotros como seguidores de la Torá tenemos la obligación y la autoridad de sentarse con ese líder de una manera civil, con mucho amor y manteniendo la dignidad del líder, a señalar dónde es que se está desviando de la Torá con evidencias y versos escriturales para que la persona vea, ese líder vea que quizá no está siguiendo la Torá como se debe hacer. ¿Okay? Pero es bien importante que se haga de una forma educativa con el líder, no atacando. Porque el momento que uno ataca, pues entonces se crea una barrera de comunicación y para romper esa barrera, después que ya está edificada, se hace bien difícil. Eso, tenemos que medir bien nuestras palabras, ¿ok? Y seguir la voz del Ruach que nos va a dirigir en cómo tenemos que entonces verbalizar esas diferencias, ¿ok? En la cual estamos notando que el líder se está desviando. Desviando también hay que tomar en consideración el tiempo, porque a veces el momento, porque no todas las veces que tú veas al líder Sí, y que quieras, ¿verdad?, decirle algo, él está receptivo exacto. a lo que tú le vayas a decir. So, hay que esperar el momento que Dios mismo, el Ruach HaKodesh, te va a dar una clave donde tú sabes, mira, aquí es que puedo entrar. Exacto. Así. Porque si es por nosotros, estoy molesta, se lo voy a decir ahora, ya. Sí. O sea, esa no es la forma, pero vamos a entrar porque ya yo estoy con muchas ganas de comenzar. Pues entonces aquí está la gráfica en la cual vemos los estudios de esta semana, ¿ok? Los versículos complementarios que son los de la Haftarah y de el Brit Hadashah también. ¿Okay? También tenemos un resumen bastante resumido, valga la aclaración y la redundancia, para que entonces caigan en sincronización con el Brit Hadashah. Okay, so aquí lecturas del Brit Hadashah. Vamos a cubrir a 2 Timoteo del capítulo 2 del 8 al 21 y Judas del capítulo 1 del 1 al 25. Okay. El capítulo 1 versículo 25 y Hebreos 5, capítulo 5 y el versículo 4. Esto es bien importante porque estamos viendo mucha armonía entre el Brit Hadashah y la bendita Torah. ¿Okay? Vamos a pronunciar entonces ahora la bendición para el estudio de la Torah, que dice así: Bendito eres tú, Adonai, nuestro Elohim, Rey del universo, que nos santificas con tus mandamientos y nos ordenas involucrarnos en las palabras de la Torah.
Que las palabras de tu Torah sean agradables en nuestras bocas y las bocas de tu pueblo, la casa de Israel, y a nuestros descendientes y los descendientes de nuestros descendientes y los vástagos de tu pueblo, la casa de Israel. Seamos todos conocedores de tu nombre y de tu Torah por amor a ti. Bendito eres tú, Adonai, que enseña la Torah a tu pueblo Israel. Bendito eres tú, Adonai, nuestro Elohim, Rey del universo, que nos ha escogido entre todas las naciones y nos entregó su Torah. Bendito eres tú, Adonai, dador de la Torah. Baruch Hashem. Bueno, entonces vamos a entrar enseguida a otra vez. Aquí tenemos otra gráfica que nos señala, tú sabes, qué es lo que está sucediendo con Korah. ¿Ok? Y aquí es donde florece la barra de Aarón. ¿Ok? Que Aarón tenía esa barra por muchos años. Vara. Y Aarón tenía esto para muchos años. La vara tenía que estar seca, sin vida. Sin embargo, en el momento en el cual Hashem designó que cuál va a ser la prueba y cómo se va a manifestar, la vara empieza a florecer. Y aquí entendemos otra vez, nada es imposible para Hashem. Nada, absolutamente nada. ¿Ok? Entonces, pero le tengo una pregunta. Hashem puede mentir. Si nada es imposible para Hashem, ¿Hashem puede mentir? No puede mentir. No me mires a mí porque tú se las estás haciendo. Sí. Pero es imposible porque si él miente, automáticamente se convierte en una verdad. Exactamente. Es imposible por la naturaleza de Hashem mentir. Hasta si intenta mentir, se convierte en una verdad. Exactamente. ¿Ok? Lo que Hashem nunca va a hacer es contradecirse. Completamente diferente. Porque él honra lo que él habla. Exacto. ¿Okay? Y como Hashem es igual ayer, hoy y para siempre, él nunca va a ir en contra con lo que ya está previamente establecido. Esto es el punto de vista que tenemos que ver las cosas. ¿Okay? Porque si él tiene algo establecido en la Torah, es posible que lo cambie en el Brit Hadashah. No. Jamás lo va a hacer. Okay. Y si lo cambia, y entonces yo no quiero un Elohim así. Yo no quiero un Dios así que cambia las reglas del juego cada rato. Debe ser horrible. Sí. Viene siendo como los dioses paganos. Que todo se ajustaba a los caprichos de esos dioses. Eso lo vemos en la mitología griega. Pero Baruch Hashem, que Hashem no es así. Sí. Pues entonces ahí está la gráfica completa. Pueden ver qué es lo que sucedió en la parasha. Y entonces al derecho extremo están lo que se está cubriendo en el Brit Hadashah. Vamos a seguir. ¿Okay? En resumen, la parasha aborda el episodio bíblico de Korah, un líder que se rebeló contra la autoridad de Moisés o Moshe, y utiliza este evento para reflexionar sobre la importancia de la obediencia a la voluntad divina. Y la voluntad divina, ¿por qué? Porque Hashem es que asigna los líderes. ¿Ok? Él no asigna toditos, y hay que aprender, hay una lección bien importante aquí. ¿Ok? Porque si fuera así, Hashem asigna a los dictadores. No. Ahora que Hashem permite que un líder entre en juego, ¿ok? Para su plan son dos diferentes cosas. Tenemos que preguntarnos, vamos a poner la carita mía aquí. Tenemos que preguntarnos, Hashem asignó a Hitler como el líder de Alemania. Hashem
designó a Maduro como el líder presidente de Venezuela. Y vamos a ver todos estos líderes malignos. Y si Hashem lo asignó o fue el hombre. Porque fíjate una cosa bien importante. Nosotros tenemos, Hashem nos permite hacer decisiones propias, sean buenas o sean malas. ¿Ok? So, tenemos lo que se llama libre albedrío. ¿Ok? Entonces, si tenemos eso y elegimos a una persona malvada para un puesto, hay que tener consecuencias. y fue Hashem que lo asignó o el hombre. Vamos a ir aquí. ¿Quién eligió a Saúl como rey de Israel? ¿Ok? Fíjate que en ese instante, cuando leemos el hebreo, Hashem le dice, bueno, elija el rey si ustedes quieren. ¿Ok? Y tenemos que entender por qué él dijo eso. ¿Ok? Porque la cuestión es que rechazaron a Hashem siendo rey. ¿Ok? Entonces, ¿qué sucede? Bueno, atento a las consecuencias. Bueno, elígelo si ustedes quieren. ¿Será posible que él dijo las mismas palabras que dijo de la parashá anterior? Shalach lecha. Si ustedes quieren. Y que llegamos a la conclusión la semana pasada que si él dice eso, es mejor no hacerlo. Así. Ahora, dejó que se haga eso, que eligen al rey. Entonces, duró 3 años porque siguió metiendo las patas una y otra vez. Hasta que el mismo Hashem dijo, ahora yo voy a elegir el rey. ¿Okay? Él no hubiese dicho eso si él fue que eligió el rey Saúl. So, tenemos que ver bien cerca las gráficas, ¿ok? Para entonces determinar qué es lo que hay. Y no confundir las cosas y el carácter y cómo Hashem trabaja. ¿Ok? So, vamos a continuar aquí con lo que nos dice. Pues continuamos con el pensar, como dice el texto, y la importancia de la obediencia divina, la humildad y la correcta actitud ante la autoridad establecida por Elohim. También eso son cualidades de un líder. ¿Okay? Se enfatiza que la disputa vana y la rebeldía contra el orden divino trae consecuencias graves. Se cita varios textos bíblicos como Timoteo, Judá. También caen a enredar a Samuel 15 y segunda de Samuel 15, segunda de Reyes y primera de Samuel. Aquí hay varios textos que hay que leer para entender bien qué conlleva todo esto. ¿Okay? Y todo está enfocado a los líderes o los wannabes. Exacto. Wannabes, lo voy a traducir en español, son los que desean, tienen el sueño de ser líder. De ser líder. Pero eso no es algo que uno debe de escoger o querer, eso es algo que Dios debe de dar. Exacto. Si no está asignado si tú no estás designado para ser un líder, no lo intentes. Exacto. O sea, porque al tú entender que tienes que ser un líder, pero Hashem no tiene eso como un propósito tuyo, estás yendo en contra de Elohim. Exacto. Entonces va a ser exitoso o va a fracasar. A ver, ok, vamos a seguir aquí. Se destaca que Elohim valora el fruto espiritual, bondad, mansedumbre y amor, más que las apariencias externas o riquezas. No podemos pasar unidos de lo que vemos ocularmente. No podemos juzgar el libro por su portada. Exacto. Okay, porque la persona que uno menos espera, y vemos eso con el relato del rey David, cómo fue escogido por mismo Hashem, que el más menospreciado. Sí, y Dios usa gente simple. Exacto. Entonces
Entonces, finalmente se ofrece una aplicación práctica para la vida. Y eso vamos a verlo cuando tratemos de aplicarlo a nuestras vidas. ¿Okay? Usando metáforas de un río que no debe ser bloqueado para que siga su curso natural, señalando que resistirse a la voluntad divina es inútil y dañino. Ok, so aquí mira, estamos viendo que esta va a ser calientita también. Ok, okay, vamos entonces a ver los versos de 2 Timoteo 2 del 8 al 21 para ubicarnos. ¿Okay? Ya sabemos que la parashá se trata de la rebelión de Corá, a la prueba de los otros que estaban aspirando a coger el puesto de Aarón y la vara, exacto, la tierra que tragó a Corá y los que lo estaban siguiendo. Eso dice que los que estaban de acuerdo con Corá pagaron el precio de él. Exactamente. Okay. So, vamos, eso es bien importante. Sí, bien importante para los que van a favor de un líder que está en contra de el líder establecido por Hashem. Pues entonces el versículo 8 al 10 habla de, recuerda que sí, de 2 Timoteo 2, pero el versículo 8 al 10. Okay, recuerda a Yeshua resucitado y la importancia de soportar sufrimiento por amor a los escogidos. Y aquí es bien importante, por amor a los escogidos, a los que están asignados a ser líderes en las congregaciones. Y los escogidos, ¿quiénes son los escogidos? Los que Hashem pone. Exacto, pero el versículo en Apocalipsis capítulo 14, bueno, claro. Versículo 12 nos demuestra quién son los escogidos y son los que siguen los mandamientos y tienen el testimonio de Yeshua. Eso está. Y es bueno también ahí, en otras palabras, te está diciendo, tú eres líder, no es que tú vas qué vida más fácil. Exacto. Porque al ser líder, tú tienes más responsabilidad y tienes que soportar muchas cosas por amor a los que están siguiendo. Y quiero poner mi carita aquí. ¿Ustedes saben cuánto lloran los líderes a causa de ustedes? De nosotros también. Sí. Dale cráneo a eso. ¿Ok? Los líderes sufren por causa de nosotros. Así mismo. ¿Ok? Y tenemos que entender eso. Y lo voy a llevar a otro nivel. Nosotros causamos que los líderes lloren. Les robamos la paz. Les robamos la paz. Robamos. Estamos rompiendo el mandamiento ahí. No robarás. Piensen en eso. ¿Ok? Y estoy escuchando el coquí que se está acercando. ¿Ok? Vamos a seguir. Versículo 11 al 13 dice: si morimos con él, viviremos con él. Si sufrimos, reinaremos. Si le negamos, él nos negará. Eso está bien fácil. O sea, lo que, como tú vivas tu vida, sí, es la recompensa que vas a tener. Exacto. Si nosotros estamos creyendo en Yeshua, sí, seguimos los mandamientos que Hashem nos manda a seguir. Sí. Cuando la muerte física, porque no va a ser espiritual, va a ser la muerte física, Exacto. llegue, el espíritu no muere, se va con él. Exacto. Sí. Y vamos a vivir con él. Exacto. Ahora, una cosa bien interesante aquí. ¿Ok? Si con nuestro testimonio, con nuestro estilo de vida, podemos negar a Yeshua. Lo voy a decir otra vez porque esto es bien importante. Con nuestro testimonio, con nuestro estilo de vida, con nuestro hablar, negamos a Yeshua. Porque no es necesariamente decir, no, yo no creo en Yeshua, no. Pero si ustedes demuestran que no,
pues Él nos negará Sí. y no va a ser nuestro abogado. Exacto, exacto. Entonces, la cuestión es que escucho el coquis que se está acercando más. Ok, vamos a continuar. Entonces, el versículo 14 al 16 se exhorta a evitar disputas vanas que no edifican y a ser obreros aprobados que manejan bien la palabra de verdad. Oh, aquí, Wow. mira, esta epístola está brutal. Porque la cuestión es que, mira, tenemos que evitar disputas vanas, disputas teológicas que no edifican. O cualquier otra, porque mira lo que me pasó ayer. Dime, Acuérdate que te conté, sí, fue que cuando yo estaba hablando con una compañera, ajá, llega otra compañera y entonces nos dice, mira, sigan hablando, no tienen por qué callarse, ¿verdad? ¿Qué yo hice? Yo pude haber dicho, no, pero esto no, nosotros estamos hablando de ti, bla, 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 bla. No, yo me quedé callada y dije, yo estoy esperando para ponchar y entrar. Esas fueron mis palabras. ajá, Me tuve que aguantar sí, las ganas de contestar. ¿Pero por qué? Porque yo no quiero, primero, dar un más testimonio. exacto, Segundo, que ella pueda entender que yo soy diferente. exacto, Y adicional a eso, porque nos íbamos a poner a discutir algo que yo no quería, pues, discutir con un compañero, porque lo peor del mundo es uno estar en un trabajo exacto. discutiendo. O sea, las disputas vanas por cualquier tontería, uno las debe evitar. Sí, 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 sí. Y la cuestión es que, fíjate, entre el versículo 14 y 15, lo voy a presentar otra vez aquí. Fíjate lo que dice, manejar bien la palabra de verdad, manejar bien las escrituras. Y eso es uno propio y cómo uno lo enseña. Así. ¿Ok? Porque no se exime nadie aquí. ¿Ok? Por eso es bien importante lo que hacemos en la congregación, que validamos las cosas. ¿Ok? Y aseguramos que estamos hablando y manejando bien la bendita Torah. Bueno, la estamos explicando. ¿Ok? Entonces, el versículo 17 al 19 dice lo siguiente. Se advierte contra falsos maestros que trastornan la fe, pero se afirma que el fundamento de Dios es firme. Oh, y aquí, Lo mismo mira, que esto está fuera de liga. Mira, falsos maestros. ¿Okay? Y quiero que todo el mundo mire, y no estoy criticando, pero es evidente. Miren el movimiento de la raíz hebrea y la confusión mental y escritural que existe dentro de ese movimiento. Entonces, hay ciertas cosas que uno tiene que estar claro, ¿ok? Y si tiene bagaje de tus creencias anteriores, ¿ok? Hay un momento donde se tiene que cortar el cordón umbilical de esas creencias para entonces dejar, perdón, espacio para esas revelaciones nuevas que el mismo Elohim está proveyendo a través de su Ruach. ¿Ok? Porque déjame decirte, el mismo Mesías le dijo a los apóstoles, hay muchas cosas que yo quiero decirle, pero no están preparados. Y si uno está preparado y el Ruach revela algo, ¿ok? Y ustedes lo rechazan porque tienen ese bagaje, tú sabes, ese cordón umbilical de las creencias anteriores, pues entonces no van a sacar el provecho, el fruto de esas revelaciones nuevas, ¿ok? Que son necesarias saber. Exacto. Para seguir creciendo. Si no, te va a quedar en el modo feto. Así mismo. Y no va a nacer, nacer de nuevo y crecer. Y crecer, porque lo importante es nacer y crecer. Exacto. Salud. ¿Y por qué no crecemos? Porque no estamos comiendo la comida
de la palabra. Vale. So, fíjate cómo es que el mundo natural define cómo es que el mundo espiritual va a trabajar. Y si no recibimos esa comida que es las escrituras, vamos a estar peligrando en nuestro crecimiento. ¿Ok? Fundamento de Elohim es firme. Ok. So, tenemos que definir bien cuál es el fundamento para entonces ser firme en eso. Por eso es que cuando leemos el Brit Hadashah, como no tenemos el fundamento de la Torah, que fue lo que Elohim estableció en el principio, pues entonces vamos a tener una confusión con el Brit Hadashah cuando leemos las traducciones que no necesariamente se acoplan, pero levanta una bandera para entonces profundizar más. ¿Ok? Todo está brutal, solamente con unos cuantos versículos nos está estableciendo una orden. ¿Ok? Seguimos entonces con el versículo 20 al 21. En una casa grande hay utensilios para usos honrosos y viles. Quien se limpia será instrumento útil para Elohim. ¡Wow! Y ahí es donde veremos ver el proceso y la liturgia de limpiar los utensilios del templo. Tenemos que utilizar eso como un ejemplo para purificar y limpiar las cosas que nosotros vamos a utilizar, inclusive métodos que son utensilios para entonces utilizarse, ¿ok? Para Elohim y para nuestro templo. Sí, pero también te está diciendo que tú tienes que limpiar tu vida para poder ser un instrumento de Elohim. Un instrumento útil, que es lo que dice, o sea, y para eso hay que meter mano con Elohim. Sí, porque imagínate, tú hay que orar, hay que estudiar, hay que leer y hay que hacer las cosas como Él quiere que uno las haga, porque si no, pues de que servir. Y se contradicen ellos mismos si no se entra en esa dinámica. Nos contradecimos porque entonces estamos proclamando algo, pero nuestro estilo de vida está diciendo completamente lo opuesto. Y mira, y también dice, pues, o sea, la lectura dice, en una casa grande, o sea, en una casa, cualquier casa, sí. Voy a decir. Y vamos a decir que casa grande significa congregación. No, puede ser congregación. Sí. O puede ser una casa, pero para llevarlo de lo que conocemos a lo más espiritual, como dice nuestro pastor. Sí. Tenemos utensilios, o sea, yo como yo cocino, pues yo me imagino, pues mira, yo tengo este sartén para hacer esto, nada más. Pero si voy a hacer una comida, un poco más calle, sí. Voy a usar este otro sartén. Exacto. Porque ya está medio quemadito y esto, pero está curado. Está curado. El otro no, el otro todavía está empezando, ¿verdad? Sí. Pero tú tienes esos dos utensilios. O sea, uno lo vas a usar para comida, vamos a decir, finas, y el otro para comida calle. Sí. O sea, papa frita o lo que sea que vayas a hacer. Entonces, si tú te comparas con esos dos sartenes, tú tienes que ser el más limpio. Exacto. Para que pueda ser el instrumento útil, no el de la calle. O sea, ya no somos de la calle. Sí. Porque ya nosotros estamos en Yeshua con Hashem. Así que el instrumento que debemos ser es el limpio, el que está bien. Exacto, sí. O sea, el que está bueno. El donde vamos a hacer las comidas más finas. Exacto. Donde vamos a compartir con otra gente. O sea, exacto. Es el utensilio. Mi vida tiene que estar como el sartén limpio. Sí, no vamos a cocinar con un sartén que está lleno de tierra. Claro que no. Porque lo primero que nosotros que vamos a estar cocinando, vamos a decir fuego. Así que tenemos que limpiar nuestras vidas siempre para poder llegar a lo que Hashem quiere hacer con nosotros. Así es. Vamos a continuar. El texto exhorta la evidencia a evitar discusiones vanas, profanas y palabrerías
que conducen a la impiedad y la carcomen. Y carcomen Carcomen como de gangrena. Oh, gangrena, que eso es pudrición. Sí. Eso es pudrición. Mencionado en Himeneo y Fileto. Déjame verlo. Sí, exacto. Que porque tiene muchas cositas ahí que son difíciles para tu pronunciar. Ok, gracias, mami. Exhorta a evitar discusiones vanas, profanas y palabrerías que conducen a la impiedad y carcomen como gangrena, mencionando a Himeneo y Fileto. Right. Afirma que el fundamento de Adonai está firme y que en una casa grande hay utensilios de honra, oro, plata y de uso vil, madera, barro. El comentario de conexión. El texto conecta directamente la palabrería de los desviados con el caos que causó Coraj. Oh, eso está brutal. Coraj utilizó sus palabras para cuestionar la voluntad del Eterno y el liderazgo de Moshe. La advertencia de Pablo sobre los utensilios purificados define que el valor de una persona ante Elohim se mide por la calidad de sus obras, sus testimonios y palabras, porque uno tiene un testimonio también verbal, no por su estado autoerigido. Oh, y aquí yo quiero decir algo, y no estoy tirándole a nadie, pero sí. ¿Quién asigna apóstoles? Oigo el silencio, oigo el aire acondicionado. ¿Quién asigna? ¿El hombre o Elohim? ¿Quién asigna profetas? Todavía sigo escuchando el aire acondicionado. Y el coquí bien clarito. De esto estamos hablando. No estoy diciendo que no hay profetas. ¿Ok? No estoy diciendo que no hay apóstoles. Pero fíjate, ¿cuál fue el trabajo del apóstol? No era lo mismo que un misionero. No es definido por tener más de 2,000 congregantes en su iglesia. Comida para pensamiento, ¿ok? Esto es bien importante, ¿ok? ¿Y cómo fue que consiguieron tanto que se congreguen en la iglesia? Hay que medir lo que es el dicho, pues, para ver si es verdad o no. Vamos a continuar, ¿ok? Seguimos con esto, el peligro de las palabras y gangrena espiritual. La contención de palabras, las discusiones teológicas o de liderazgo basados en el ego no edifican. Voy a decirlo otra vez. Las discusiones teológicas o de liderazgo basados en el ego no edifican. Llevan a la perdición de los oyentes. Sí, no puede haber competencia, en otras palabras. No, la competencia no puede existir. No puede haber competencia. No se debe de hablar de, bueno, este dijo esto, pues yo voy a decir esto. Sí. Para arrancarle la boca. Porque ya no es el Ruach HaKodesh que está hablando, uno es uno mismo. La analogía de la gangrena. Las palabras rebeldes se propagan como una enfermedad infecciosa, así como por arrastrar a líderes del pueblo. La falsa doctrina destruye comunidades enteras. Oh, y eso, dame poner nuestra carita, eso lo hemos visto una y otra vez. Cuando esta dinámica que existe en las congregaciones divide y disuelve una congregación completa. ¿Ok? Y no debe llegar a eso. No debe llegar a eso. Y es verdad, cuando tú dices algo bueno,
casi nadie lo repite para adelante, pero cuando tú dices algo malo, Se propaga eso. ¿tú sabes lo que dijo fulana? Se va. Mira, te voy a decir esto, no se lo digas a nadie, pero mira, fulana dijo tal y tal cosa. Se va viral. Y se va viral, Sí, literal. sí, sí. Vamos a seguir con los utensilios. ¿Qué es lo que dice? Los utensilios, ser ay Dios mío, se me pegó lo tuyo, ser un utensilio de honra requiere santificación, limpiarse de las malas influencias y pasiones. Oh, ¿de qué dos cosas? De las malas influencias y pasiones. Oh, boy. Las malas influencias, porque uno tiene que estar con gente que tenga más o menos las mismas visiones que uno, lo que uno quiere hacer en la vida. Pues si tú te vas a juntar con gente que te va a influenciar a hacer cosas malas, no, de nada te va a servir. Dios conoce a los suyos y el sello de esa pertenencia es apartarse de la iniquidad. Oh, sí. Y quiero poner una notita adicional aquí. Las pasiones, ¿ok? Porque estamos limpiarse de las malas influencias y pasiones. Las pasiones pueden convertirse en un ídolo. Exacto. Así como lo escuchan. Balance, hay que tener un balance en todo. Sí. ¿Ok? Las extremidades llevan a idolatría, adulterio espiritual. ¿Vale? Si tu pasión es tener tu hijo o tu esposo feliz, se puede convertir en un ídolo. ¿Ok? Por eso es que tenemos que tener claro qué es lo que estamos haciendo, cuál es nuestro testimonio ante lo que estamos viendo. Porque va a llegar el momento donde van a tener una oportunidad para hablar sobre lo que ustedes creen. Y si lo que las personas han visto no se cuadra bien con lo que tú hablas, adivina cómo lo van a ver. Y no voy a decir la palabra, voy a dejar que ustedes se imaginan lo que hay. ¿Okay? Vamos a ir ahora a Judas. A Judas. A Judas. ¿Ok? Judas. Sí. Judas. Bueno, yo lo conozco por Judas, yo no le veo Pero lo que pasa es que un acento. como el acento va en el hebreo a la sílaba final, pues no sé. No, sí, pero No sé, eso, pero es español. Judas. 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 Ok, vamos a ver. 1, del 1 al 25. Se exhorta a contender por la fe. Se advierte contra impíos que niegan a Dios y blasfeman, y se describe su destino de condenación. Ah, importante. Ahora, aunque se exhorta contra lo que niegan a Dios, vamos a decir un ateo, Ajá. y blasfeman porque ellos blasfeman contra Dios. Eso no significa que no podemos amarlo, no le podemos dar el codo. Claro que no. ¿Ok? Todo ser humano es de valor para nuestro. Exacto. Y quién sabe que con el testimonio, le voy a poner nuestra carita, quién sabe que con el testimonio de ustedes le cambie el pensar a un ateo. Y es posible porque yo lo he visto. ¿Ok? Vamos a seguir. Se compara a esto con manchas, nubes sin agua, árboles sin fruto y estrellas errantes. ¿Ok? Wow. Esto es, más claro no puede estar eso. No puede estar. Y el último, Se llama a los creyentes a edificarse en la fe, orar en el espíritu y conservarse en el amor de Elohim de Adonai. entonces, quizás algunos se están preguntando, ¿pero por qué? Porque eso va a determinar tu testimonio. Porque mientras, por la abundancia del corazón habla el hombre. Abra la boca. Entonces, si tú no estás enchufado con Elohim y estás enchufado con otras cosas, pues entonces ya va a estar hablando de esas cosas. Así mismo. ¿Ok? Si tu deseo
estar con Elohim, ¿ok? Pues entonces tus acciones van a proyectar eso mismo. Ahora quiero que vean la gráfica que está en este dispositivo. Porque dice mucho. Quiero que contemplan lo que está representando la gráfica. ¿Ok? Y otra vez, esto aplica a los líderes y los leaders wannabe, que quieran desear ser líder. So, quiero que vean bien, porque esto son cosas bien importantes en Y ministerios. si miras bien la gráfica, todos los que lo siguieron se cayeron por ahí para abajo. Sí, Pero hay a la mano derecha, hay una, como parece una familia, pueden ser 2 o 3 hermanos, que no siguieron eso y están como que protegidos. exacto. Que es bien interesante ver cómo el Eterno protege a los suyos Sí. y están ahí cerquitas. Son. Y el truco es hacer lo que el mismo está instruyendo. Exacto. Eso es todo. No es difícil. El texto denuncia a hombres impíos que entran encubiertamente, rechazan la autoridad y blasfeman. Esto, mira, esto es una cosa que yo conversando con los hermanos de Mishkan David, ellos ven esto bastante frecuente, donde, y le voy a dar la analogía o unos sucesos que nosotros vivimos en la misma en la sinagoga. Vino un supuesto rabino a la congregación. Eso fue un jueves que se estaba estudiando, haciendo una enseñanza. Y él llega a la congregación y se presenta como un rabino. Ese mismo Shabbat, esto es importante de saber los protocolos y cómo deben comportarse la gente que dicen que tienen un estatus o un título. ¿Okay? Llega el sábado, llega este supuesto rabino y comparte con nosotros, pero en el tiempo asignado para el descanso antes de continuar, en otra palabra, para comer, él empieza a vender libros de él y otras cosas. Un rabino no va a vender algo en un Shabbat. Cuando se confrontó, se puso un poco agresivo y se terminó botándolo de la congregación, de la sinagoga. Porque evidentemente con su testimonio, la máscara de rabino se cayó. Hacía mucho tiempo estaba haciendo cosas raras. Sí. ¿Ok? So, rechazan la autoridad, porque rechazó la autoridad que fue el Cohen Carlos Cruz, que estaba como Cohen en la congregación en ese tiempo. ¿Ok? Y con su acción blasfemó. Hizo un Helul Hashem, no honró la palabra a Hashem, ni la palabra de Hashem, ni las instrucciones de Hashem. Okay? So, de esto es que estamos hablando. ¿Ok? Vamos a aquí cambiar. ¿Y qué es lo que dice? El versículo 11 dice explícitamente: ay de ellos porque han seguido el camino de Caín. Oh boy. Y se lanzaron por lucro en el error de Bilam. Y perecieron en la contradicción de Corach. Oh, Macaro no puede hablar eso. ¿Okay? Eso está brutal. El comentario. Judas utiliza a Cora como el ejemplo histórico máximo de la rebelión destructiva y la insubordinación espiritual. Con esta actitud de los falsos maestros de su época, murmuradores, querellosos, que les gustaba dividir, con el trágico final físico y espiritual que sufrieron los rebeldes en el desierto. Oh. Esto habla a las congregaciones también bastante fuerte. ¿Ok? Entonces vamos a seguir.
La anatomía de la rebelión en Yehudá o Judas. Anatomía. La triada del mal. Vamos a ver lo que tiene esto. Judas agrupa a Caín, odio, fracticidio, gracias mi amor, Bilam, codicia y lucro, y Coré, rebelión y orgullo, para mostrar la degradación absoluta del apóstata. ¿Ok? Entonces, la descripción de los rebeldes se les describe metafóricamente como nubes sin agua, promesas vacías y árboles 2 veces muertos, sin fruto y desarraigados, lo que refleja que la rebelión vacía espiritualmente al ser humano. Eso también a los líderes y las congregaciones. ¿Por qué las congregaciones? Porque las congregaciones son los que escuchan estos líderes falsos. Así mismo. ¿Okay? Vamos a analizar esto ahora temáticamente. La primera es la rebeldía contra la autoridad divina. El caso de Corá y otros rebeldes bíblicos muestra que desafiar la autoridad establecida por Dios trae consecuencias severas. La rebelión no solo es un acto político o social, sino espiritual, pues implica ir contra la voluntad divina. Eso duele. La importancia de la humildad. El documento enfatiza que la humildad es la clave para recibir la bendición y el poder de Elohim. La soberbia y el egoísmo llevan a la destrucción, como en el caso de Corá y Absalón. Wow. El valor del fruto espiritual sobre las apariencias. Adonai no valora la riqueza, el poder o la apariencia física. Él valora el fruto del espíritu, el amor, la mansedumbre, la bondad. Esto es lo que limpia y hace útiles a las personas para el servicio divino. Más claro no habla. Sí. El peligro de las disputas vanas. Se advierte contra las discusiones inútiles que no edifican y que pueden causar daño espiritual a los oyentes, desafiándolos de la verdad. Y por último, por lo menos el 5, la justicia divina es perfecta e inmutable. Aunque los humanos puedan tener sus propias ideas de justicia, la justicia de Adonai es la que prevalece y no puede ser cambiada por la voluntad humana. Vamos a seguir porque esto está dando bastante fuerte. Entonces, seguimos con el análisis temático detallado. La soberanía de la elección celestial. El Eterno es quien designa los líderes y entidades espirituales, como hizo con Moshe y la vara de Aarón. ¿Okay? Pero tenemos que estar claros quién es el líder asignado por Elohim, porque no es necesariamente porque el líder dice, no, yo fui seleccionado por Elohim. Entonces, sorpresa, el testimonio del líder va a demostrar también los frutos, porque Pablo bien dicho, dijo, Rafael, por los frutos lo conoceréis. Intentar alterar este orden por la fuerza es un atento contra su voluntad, ¿ok? Ya, atentar contra la voluntad del Eterno. Sí. Eso es horrible. El poder destructivo del habla o la chonjara. No lechón. No, la chon. La chon. Tanto en la historia de Corá como en las cartas del Brit Hadashah, el vehículo de la rebelión es la palabra inflada, la murmuración y la adulación para sacar provecho propio. Pues eso, y hemos visto eso bastante. Sí. La apariencia versus el corazón. Corá confiaba
en su alta posición y sus riquezas materiales. El análisis del texto conectado con la elección de David en el primer Samuel, capítulo 16, demuestra que Elohim no mira las apariencias ni el estatus mundano, sino el fruto interno y la rectitud del corazón. Voy a hablar de eso porque eso a mí me causa. Sí. Yo digo, fíjate, nosotros vivimos en un mundo donde lo más importante es que tú puedas salir adelante, que tú puedas estudiar, que tú te puedas tener un buen trabajo. Un buen carro. Un buen carro que te destaque, porque eso, pues, te hace, aparte de todo, te hace sentir bien. Y yo no estoy diciendo que es malo. Pero el focus del mundo es eso. Sí. Tener un buen carro, tener una buena casa, tener todo bueno. Que cuando tú entras a una casa, tú, wow, qué brutal. Sí. Eso es lo que el mundo sigue. Pero cuando nosotros seguimos a Adonai, guess what? Eso no importa para él. Exacto. Eso no importa. Y él le gusta a la gente que tienen frutos, los frutos del Espíritu. No importa si tienes o no tengas. El valor, dinero, no te va a ayudar en seguir hacia adelante, porque por más dinero que tú tengas, eso no te va a poner en una posición en el cielo mejor que nadie. Eso es cierto. Porque eso no es lo que él busca tu corazón, tu fruto. Si tuviste chavo, dinero, eres una persona adinerada, muy educada, qué bueno por ti. Si eres una persona que has logrado cositas, pero no estás tan arriba, qué bueno por ti. Sí. Pero aquellos que por razones que sean, porque eso no nos incumbe a nosotros, no han podido estudiar, no han podido lograr cosas como las que el mundo piensa que debes de hacer, no te va a poner tampoco en una posición en el cielo. Eso. Lo único que te va a poner a ti bien delante de Dios, delante de cuando venga nuestro Rey Yeshua, va a ser los frutos de tu espíritu. Así es. Así es. Nada más. Nada más. No importa nada más. Yep. So, ¿qué es más importante? Cultivar esos frutos y ser nosotros buenas personas. Exacto. Que sigamos el testimonio de Yeshua y que hagamos los mandamientos. Pensando en línea con 1 Samuel, okay, de capítulo 16, yo me imagino la cara de una congregación si Elohim le dice, yo quiero que ese deambulante sea el líder de ustedes. Yo me imagino la cara. ¿Cómo puede ser? Eso es imposible. Y que encima él te ordena, tienes que bañarlo, ponerle ropa, ponerlo en un sitio donde pueda estar. Sí. Todos dudaríamos en un momento de momento. Oh, sí. Quizás todos. Oh, sí. Si yo fuera la primera, Sí, lo primero que yo le dije, ¿en serio? Pero si fue Elohim también, si es Elohim el que lo dice, a pesar de uno decir, no puede ser, uno va a hacer lo que tiene que hacer. Exacto. Y si lo tiene que limpiar, lo limpia. Sí. ¿Por qué? Porque el Ruach te va a hablar a tu espíritu. Y tú vas a seguir las instrucciones si tú estás, como yo digo, conectado con el Señor. Exacto. Y no es lo mismo, eso no fue lo que sucedió con David. ¿Tú sabes lo que es? Que de todos los hermanos, Sí. que el más chiquito, el que apestaba oveja, ese era. El mismo papá escondía. Uh-huh. Right. So, vamos a continuar porque esto se pone bien bueno. Ok, pues entonces vamos a ver cómo podemos aplicar todo esto a nuestras vidas.
que si no lo podemos aplicar, pues ¿de qué nos sirve? De que no sirve. So, vamos a ver. Evitar disputas inútiles. No perder tiempo ni energía en discusiones que no edifican ni te acercan a Elohim. Sí, simplemente cuando nos vengan con palabras vanas, que es lo que yo digo, Sí, sí. pues simplemente, mira, si no puedes hablar de Elohim o algo positivo, pues mira, de alguna forma amable, corta a la persona y haz otra cosa. Y voy a aplicarlo a unas situaciones que de hoy día. Si tú ves que alguien está haciéndole bullying o se está mofando de una persona, no vayan con el flow. No. ¿Tú sabes? Porque eso no está edificando. Exacto, ese es un buen ejemplo. Tú sabes, y la cuestión es que la gente se van a preguntar por tu testimonio, porque tú no fuiste con el flow, van a decir, oye, ¿por qué será que este nunca va con el flow de mofarse o pegarle el vellón a alguien? Y Eso habla pasa mucho en los trabajos que sí y que. en las escuelas. Y tenemos que evitar eso, ¿ok? Es una buena aplicación, Ujú, ¿ok? Que no necesariamente tiene que ser religioso. Es tener consideración al otro ser humano también, ujú, tú sabes. Porque yo estoy seguro que si le pegan el vellón a uno mismo, pues no sé, uno lo va a estar agregando y eso no identifica a uno mismo. ujú. Así mismo es. Sí, sí. Vamos a seguir que tenemos que, quiero cubrir todos los slides. Medir nuestras palabras, ser conscientes del impacto que nuestras palabras pueden tener, evitando causar daño o confusión, que fue lo que tú hablaste. Sí, sí, sí. Y lo que especialmente los líderes que dicen cosas que no deben, hieren. Ujú. ¿Ok? Aceptar la autoridad divina. Reconocer que Elohim establece líderes y orden en su pueblo. Y que resistirse a esto es resistirte a él. Buscar la humildad, cultivar el fruto del espíritu para hacer vasos útiles y agradables a Elohim. No dejarse llevar por las apariencias. Valorar más el corazón y la obediencia que las riquezas y el estatus. Estamos haciendo casi un resumen de lo que hablamos. Sí, sí. Hacer techubá, arrepentimiento, porque siempre hay oportunidad para volver a Elohim y corregir el camino antes de que sea demasiado Baruch tarde. Hashem. Ya llegamos al final de la enseñanza, pero está bien cargado. Está brutal esa enseñanza. Y Y todos los temas que se le puede sacar por ahí para Sí. abajo. Lo que pasa es que nosotros estamos en en lo más, en lo más simple, básico. sí. Y lo que lo dicen literalmente. Pero como, aunque es el nivel básico y más bajo, vemos cómo podemos aplicar lo que nos enseña el Brit Hadashah cuando hacemos el matrimonio con la Torah, que buscamos la armonía, nos enseña cosas que son valiosas en nuestra vida. Ujú, así So, mismito. Gracias a Hashem por darnos la oportunidad de presentar esto a ustedes. Y vemos que recibió Pau Pau líderes y congregantes, lo de la congregación, y tenemos que ser buenos mayordomos de las cosas de Hashem. No solamente de las finanzas, pero de buenos mayordomos de la palabra y enseñanzas de Hashem, para poder entonces serlo dulce como la miel a las naciones. Así mismo. ¿Ok? ¿Tiene algo más que decir, mi vida? No, un beso y un abrazo a los de Catedral de la Fe, Baruch Hashem. a los de las otras congregaciones que nos siguen, especialmente a los hermanos de Catedral de Casa Israel Yará, que los pude ver. Y nada, un abrazo a todos ustedes y los amamos. Así que no tenemos más nada que decir porque hemos hablado mucho. Shalom. Shalom.